Sean bienvenidos a su programa, nuevamente su hermano en Cristo les da las bendiciones para que pongamos en manos de nuestro Dios este estudio que vamos a tener el día de hoy. Padre bendito y santo, te rogamos y te pedimos, te suplicamos, tú que eres santo y que también lo sabes todo. Sabes que en nuestro corazón es el interés que tenemos porque tú nos has abierto esa hambre. Padre bendito, te rogamos y te suplicamos que nos vayas dirigiendo en el estudio de tu libro santo, que has dejado para los últimos tiempos, como es el libro de Enoc, ya que está manifestado en la Escritura que habría de ser este libro para el último de los tiempos, para aquella generación lejana que habría de venir, pero que ya está aquí. Padre bendito, pues me has elegido para que haga tu programa, Padre, para que podamos discernir tu santa palabra y podamos ver que tú lo has dejado este libro para que lo podamos investigar aquellos que estemos interesados en tu palabra. Por la misma hambre que nos has dado, Padre, en tu conocimiento santo, te rogamos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado, quien también fue un gran profeta, Padre, un santo, el santo de los santos, que no ha habido otro como él, Padre, y ni creo que lo haya. Pero tú sabes más que yo, Padre, como para poder asegurar algo que no viene de mí, de mi inocencia, de mi ignorancia, Padre, más que nada. Porque ¿de qué otro lado puede venir? Sino que yo no sé absolutamente nada. Pero que tú, con tu Santo Espíritu, me guías, Padre, para dar a conocer tu libro, y que se vea que realmente es un libro que tú has dejado para estos tiempos. Padre, te ruego, con tu Espíritu Santo, dejes ver y traigas a estas almas a ti, a través de esta investigación, para que podamos juntos empezar a escudriñar estas escrituras que tú has elegido, a quienes deban de saber de ello. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridísimos hermanos, pues miren, vamos a empezar a estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Pero para poder discernir y estar seguro, porque bueno, vamos a decir que en lo que a mí respecta, yo estoy completamente seguro que el libro de Enoc es un libro que nos dejó nuestro Dios para estos tiempos. Porque si lo leemos nos damos cuenta que esta generación que estaba lejana ya está cercana, si no es que ya estamos en ella. Y de este tiempo no pasará, dice nuestro Señor Jesucristo, que esta generación sería la que tendría que discernir la palabra y tendríamos que ver el final de los tiempos. Yo que quisiera decirles que falta muchísimo tiempo para que culmine este mundo, pero ya estamos viendo cómo las cosas se van cumpliendo. Nuestro Señor Jesucristo decía que íbamos a estar como en Sodoma y Gomorra, como en aquellos tiempos de Noé, que se daban en casamientos. Cada quien hacía sus cosas hasta que llegó el agua y arrasó a todos. Así ahora, nuestro Dios nos advierte a través de este libro sagrado, el libro de Enoc, que muchas congregaciones no quieren tomarlo como verdadero cuando en realidad lo es, muy verdadero, pero para que yo te entregue y tú tengas también la certeza si es que tienes alguna duda, porque desgraciadamente no todos tenemos esa fe grande que nos ha dado nuestro Dios, y a cada quien nos da como nos quiere dar nuestro Dios, y cada quien toma lo que quiere tomar, porque Dios nos da a borbotones la fe, pero nosotros somos los que nos negamos. Así le pasó a Tomás, cuando le dijeron los discípulos que habían visto a nuestro Señor Jesucristo, y él dijo que hasta que no viera sus llagas y metiera su dedo, no creería. Mas nuestro Señor Jesucristo dice, qué difícil va a ser para aquellos que esperan pruebas. Entonces yo a ustedes les voy a dar estas pruebas para que ustedes tengan certeza que el libro de Enoc es un libro bastante respetable, iluminado por nuestro Dios, y que por algo permitió que se conservara íntegro.
íntegro. Y que no nada más hay un solo libro de Enoch, hay 4. Pero eso ya es un tema más adelante, pero aquí para que veamos que el libro de Enoch, que fue mencionado por el apóstol Judas, por este siervo nuestro Dios, el libro de Judas nos menciona el libro de Enoch. Y vamos a ver cómo esto va a ir uniendo cabos, los cuales nos va a permitir a nosotros estar seguros que es un libro permitido por nuestro Dios y iluminado por su Santo Espíritu para estos tiempos. Bueno, sin dar más preámbulos, vamos a empezar. Fíjense cómo aquí nos lo está mostrando en esta parte con respecto al libro de Enoch. ¿Qué dice? Dice que este libro lo obtuvieron gracias a los beta-israelíes. ¿Quiénes son los beta-israelíes? Son los israelíes de Etiopía. Entonces, estos judíos etíopes conservaron en su Tanaj, recordemos que el Tanaj es un compendio de libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Pero ellos, su Antiguo Testamento, los beta-israelíes, o lo que son también llamados judíos etíopes, tuvieron el libro sagrado de Enoch, el cual nos trae ahora. Y no es que quieramos a fuerzas imponer que es un libro que debamos, vamos a decir, tomarlo como verdadero sin más preámbulos, porque vamos a decir que aunque a muchos le es certero que es iluminado por nuestro Dios, otros no lo creen. Tan es así que muchas congregaciones o muchos cristianos no aceptan estos libros porque son llamados apócrifos. Pero el decir apócrifo no significa que sea, vamos a decir, desechable, ¿no? Se le da el término apócrifo porque es oculto, no está a manos de todos. Y es verdad, estos libros están a manos nada más de aquellos que buscan la sabiduría de nuestro Dios. Tan es así que, como les digo, los judíos etíopes conservaron en su Tanaj del Antiguo Testamento que nosotros conocemos, agregaron uno más que es el libro de Enoch, y hay otro más que es el libro bueno, pero ahorita no viene el caso que lo mencionemos, pero sí nos hacemos más a que el libro de Enoch figura dentro de esos libros que ellos tienen como sagrados. Y gracias a ellos, a que llegó a nosotros, podemos ver que sí es, porque la historia no nos miente, las pruebas están ahí, es cuestión nada más de quererlas buscar. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que estos judíos etíopes conservaron este libro. Aquí vemos que los judíos de origen etíope son los llamados Beta Israel, y ellos dice que en su que la población de Etiopía, la población actual en Etiopía se estima entre 3.000 y 8.000 individuos. Con respecto a los religiosos, este grupo destaca el resto del judaísmo porque su Tanaj no se rige por el concilio de Jamnia, sino que se identifica ligeramente con la de Septuaginta, incluyendo más libros como el libro de Judith y el libro de Enoch. Ahorita el que nos haga colación es el libro de Enoch. Entonces vamos a ver cómo este libro de Enoch, que conservaron los judíos etíopes, está bastante fuertemente registrado en la historia. Vamos a ver. El libro de Enoch es el número 1, el que vamos a mencionar ahora nosotros. Vamos a empezar a estudiar el libro de número 1. Pero necesitamos esta historia para que se vea que no es un libro que inventó a alguien, porque yo hablando con un cristiano o con una persona que de una denominación
decía que esos libros apócrifos que alguien los había escrito porque daba una casualidad tremenda de cosas que sucedían en el momento, de cosas que describía que iban a pasar, que estaba muy preciso y que debió haber sido hecho después de Cristo porque decía las cosas que ya y no nada más después de Cristo, sino de nuestros tiempos, vaya. O sea, él decía que era de nuestros tiempos porque las cosas que decía eran cosas que se habían descubierto en nuestro tiempo. Y efectivamente, los libros proféticos van a decir las cosas del futuro. Este libro, pues en su tiempo se adelantó muchísimo porque era un libro que Dios nos iba a dejar para nuestros tiempos. Por eso mismo es que muchos no creen que sea verdadero, porque las cosas se dicen con mucha claridad, pero recordemos también algo muy importante. Para aquellos tiempos era un libro, vamos a decir que muy difícil de entender, puesto que las cosas habrían de entenderse hasta en nuestros tiempos. Así le pasó también a Daniel, al profeta. Él no entendía muchas cosas. Y ahora nosotros que lo leemos, lo entendemos, porque está hecho para nuestro tiempo. Por eso dice nuestro Dios que tenía que estar cerrado. Y ahora abierto. Y ya está abierto. Por eso mismo es que ahora vemos por qué los libros tienen demasiada claridad. Porque nuestro Dios quiere que a través del Espíritu Santo nosotros entendamos su santa palabra y veamos que realmente son para nuestros tiempos, pero muchos no lo quieren ver. Pero yo te traigo aquí la historia para que veas que efectivamente este libro fue hecho desde mucho antes. Lo que tenemos ahora son vestigios, son cosas que han quedado, y vamos a decir que en antaño se hacían copias y copias de los libros antiguos. Es por eso que lo que tenemos actualmente, vamos a ver lo que es de la historia reciente, porque fueron copias, y las copias que se hicieron fueron hechos en materiales que si le hacemos las pruebas, estos pueden ser datados dentro de los 100, 200, 300 años antes, o 100, 200, 300 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo muchos piensan que fue una invención, pero no fue así. Porque recordemos que los apóstoles y todo seguidor de nuestro Dios tiene que ser verdadero todo el tiempo. Y si uno no sabe algo, pues así se tiene que decir: no lo sé, porque en nuestra palabra puede estar entredicho muchas cosas. Y si nosotros demostramos siempre ser verdaderos, lo que hagamos nuestro Dios nos lo va a dejar para que nosotros lo demos a los demás, porque somos verdaderos. No vamos a inventar nada. Vamos a mostrar las cosas como son. Aquí vemos, por ejemplo, en Wikipedia, el libro de Enoch. Dice, el libro de Enoch, o abreviado como el primero de Enoch, es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, lo que veníamos diciendo del Tanaj, que efectivamente lo traían los etíopes, los judíos, vamos a decir, del área de Etiopía. Pero como nos dice aquí, ¿no? Pero no es reconocido como canónico por las demás iglesias cristianas, lo que veníamos viendo, a pesar de haber sido encontrado en alguno de los códices de la Septuaginta, en el Vaticano y papiros de Chester. Los beta-israelíes, o los beta-israel, judíos etíopes, lo incluyen en el Tanaj, a diferencia de los demás judíos actuales, que lo excluyen. Si nosotros vemos, por ejemplo, un Tanaj de un judío de nuestros tiempos de Israel, no tienen el libro de Enoch. Pero bendito sea el Señor, que los etíopes lo conservaron y tenemos una copia íntegra de este libro.
que está compuesto por muchos libros. Pero más adelante vamos a ir viéndolos, ¿verdad? Ahorita nada más lo que nos interesa es la historia. ¿Cómo fue que se conservó este libro hasta nuestros tiempos? Y que no fue una invención de alguien de nuestros tiempos que se puso a escribir e inventar las cosas para que cuadraran con la Biblia. De ninguna manera. Por eso les decía la vivencia que tuve con esta persona que decía que cómo era posible que coincidía todo con la Biblia. Este fue inventado por alguien, se puso a escribirlo y ahí está. Y no, estaba hecho en nuestros tiempos, pero a veces la fe no les ayuda a ver, porque ellos no la quieren tomar. Cuando uno acepta la voluntad de nuestro Dios, no pone peros. Pero, pues para que tengamos que este artículo y este libro es bastante verdadero, vamos a ver cómo a través de la historia, cómo este libro fue encontrado entre documentos antiguos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando que estos libros ya tenían una antigüedad. Aunque fueron encontrados estos libros en la cueva de Qumran, este libro ya era copia de otras copias que ya tenían tiempo atrás. Entonces, no era algo que se les ocurriera a Judas, por ejemplo. A San Judas, cuando escribe de los ángeles caídos, cuando escribe de esos ángeles corruptos, esos ángeles que no guardaron su dignidad, es porque él ya tenía en su tiempo ese libro que se llamó el de Enoc. Ya tenía tiempo, si no, ¿cómo es que hace referencia a él? Y bendito sea el Señor, que cuando se encuentran las cuevas de Qumran y se hacen las investigaciones, encuentran muchos libros. No nomás es el único que encontraron muchísimos, pero desgraciadamente no los encontraron completos. Pero bendito sea el Señor, estaba el sello de nuestro Dios. Quiere decir que encontraron pasajes pequeños, pero que si vemos el libro de los etíopes, está perfectamente delimitado. Es una copia íntegra de ese pasaje que vamos a ver. Entonces vamos a ver cómo el rompecabezas se va armando en la historia y cómo nosotros podemos confiar que este libro no fue inventado en nuestros tiempos, sino fue de tiempo atrás. Y esto nos va a permitir a nosotros tener la seguridad que nuestro Dios nos está hablando a través de él, porque recordemos que este libro fue hecho para nuestros tiempos. Cuando leamos el libro nos vamos a dar cuenta cómo habla de una generación que habría de venir mucho tiempo adelante, que no era este libro hecho para la generación de esos tiempos. Y esto nos da a entender todavía, por si fuera poco, que Noé guardó estos libros, sino cómo es que llegaron a nuestros tiempos. Recordemos que todo se destruyó. Entonces quiere decir que Noé guardó las sagradas escrituras, que las venía guardando a través del diluvio. Recordemos que en el arca hubieron animales, pero también hubieron 8 que se salvaron y pertenencias de ellos. Entonces, aquí como la historia es tan bonita, como Dios nos va iluminando y nos va enriqueciendo y nos va dando testimonio de que lo que Él hace prevalece porque Él así lo permite, sino porque escribió para una generación que vendrá mucho después. Si vamos a decir era para nosotros y este libro se hubiera quedado antes de Noé o en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿cuál es esa generación que habría de venir y que la habríamos de entender? Pues somos nosotros. Por eso es que Dios nos lo permitió conservar. Vamos a seguir leyendo. Las únicas versiones, aquí fíjese, aquí estamos, manuscritos. Las únicas versiones íntegras de este libro que se conservan en Ge'ez, lengua litúrgica de la iglesia etíope, pero son conocidas varias partes del griego, en griego, y un fragmento en latín. También ha sido encontrado en Antinoé, un fragmento en copto.
Fíjense cómo dice Antinoé, hablando de esto, ¿verdad? En un fragmento de Incopto. Y además en Qumran fueron hallados múltiples fragmentos en arameo y uno en hebreo, el 4Q317. Veamos cómo esta notación está hecha de la siguiente manera. El 4 significa que es la cueva número 4. El Q significa que es de Qumran y el 317 que es la porción 317. Y entonces encontramos, como decíamos, que en la cueva 4 de Qumran, el fragmento 317 está hecho en hebreo. Fíjense cómo la historia es tan bonita. Dice que se hallaron en Qumran documentos bíblicos y no bíblicos de las lenguas hebrea, aramea y también en griego. La riqueza y antigüedad y relevancia de estos hallazgos hicieron que Albrecht afirmara: ese es el mayor descubrimiento de los tiempos modernos. El total de cuevas exploradas son 11. A cada una de ellas se le asignó una notación. Así, la cueva son UQ, primera cueva, 2Q, segunda cueva, y la 11, la 11ª cueva. Para denominar a estos, se usa la procedencia de la cueva y unos símbolos concretos. Por ejemplo, el comentario de Habacuc, hallado en la primera cueva, tiene la asignación de esta manera. Cueva 1, Qumran, P, que significa escrito o comentario de Habacuc. HAB es Habacuc. La cantidad aproximada de material es de 40.000 fragmentos. O sea, para que se vean la magnitud del trabajo, es como si ustedes armaron un rompecabezas de 40.000 fragmentos. Si nosotros actualmente un rompecabezas, un puzzle de 20 piezas, de 60 piezas, nos cuesta mucho trabajo, ahora 40.000 fragmentos. Y que representan todavía, por si fuera poco, 50 libros. O sea, como 50... Están revueltos 50 libros. Es como si tuviéramos 50 rompecabezas y sus piezas revueltas con las demás rompecabezas. No, pues se complica mucho más. Así, y lo peor del caso, que algunas piezas además ni se encuentran, o se perdieron, o se rompieron en más fragmentos. Entonces es ahí lo que hace que todo esto se vuelva prácticamente imposible de armar, pero nuestro Dios va permitiendo que se vayan armando a su ritmo. Entonces decíamos que solo unos pocos se han recuperado íntegros, hablando de los libros. La mayor parte de los fragmentos son fragmentarios. Las cuevas dieron mayor cantidad de fragmentos fueron la primera, la cuarta y la 11ª. Aquí evidentemente solo se podrá mencionar un cierto número de ellos y tratar con una cierta extensión solo acerca de unos particularmente importantes en las secciones 6, 7, 8 y 9 en las consideradas correspondientes. Entonces, nos damos cuenta cómo es importante tener el conocimiento de cómo fueron armando este rompecabezas para que posteriormente nosotros nos demos cuenta que son cosas que realmente son hechas por nuestro Dios a través de los hombres que fueron copiando libros antiquísimos, antiguísimos. Imagínense venir copiando con tanto celo desde Adán a nuestros tiempos, porque el libro de Enoc es el del tiempo de Adán. Recordemos que Enoc era de aquellos tiempos. Es más, Enoc vivió aquí en la tierra y fue llevado por nuestro Dios para no conocer la muerte, porque caminó con Dios. O sea, hizo sus mandamientos, era santo, y nuestro Dios lo tomó. No el caso de Adán, que fueron 970 años. No, perdón, 930 años. Entonces, imagínense, es importantísimo que nosotros vayamos escudriñando las escrituras para que podamos así
ir cotejando todo esto que vamos nosotros averiguando y veamos cómo las cosas van tomando su curso, van tomando esa firmeza y que no venga Satanás a rompernos la fe, a tumbarla, porque a Satanás le interesa que nosotros no tengamos fe, porque nuestro Dios claramente dijo que sin fe era imposible agradar a Dios. Pero si nosotros creemos en nuestro Dios, vamos a fortalecerla. Pero para ello está la oración, el ayuno, el cumplir sus mandamientos de nuestro Dios, pues que Dios acepta a los suyos y les da a los suyos de lo bueno. Por eso es importante que no seamos como los hijos del diablo o del mundo. Nosotros tenemos que ser como niños que no pecan, porque el niño no se emborracha, no odia, no fornica, no adultera, no se droga. Un recién nacido viene limpio. Si desde el vientre viene limpio, nace limpio, hasta que conoce el mal y lo empieza a hacer, y entonces se va alejando de ese reino de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos invita a que seamos como niños. Y aquí está, nosotros vamos a empezar a ver cómo el libro de Enoc nos lo dejó nuestro Dios para nosotros, los que quieramos aceptarlo y los que quieramos estudiar su santa palabra. Es verdad, para muchos les es muy complicado y por lo mismo lo hacen a un lado. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué se te complica? Si la Biblia se te complica, el libro de Enoc se te va a complicar más. Pero tú le tienes que pedir permiso a Dios, que te conceda la sabiduría, el entendimiento, y que su Santo Espíritu te vaya guiando, para que vayas entendiendo la Biblia, y por ende, los libros que son mencionados en la Biblia, pero que ya no están. Hay libros que son mencionados en la Biblia que no están ahí, pero que nuestro Dios nos los ha dejado para que nosotros tengamos ese interés de encontrarlos y nos los da. Tampoco nos los va a dar tan fácilmente, pues se trata de que tú te esfuerces. Entonces, cuando lo encuentras, te sientes bien y le das gracias a Dios porque te concedió encontrarlo para estudiarlo, para saber y para empezar a entender cosas que están ocultas y que no cualquiera le concede y que muchas personas pues te van a tildar de loco o de que estás inventando las cosas, pero tú sabes que no es invención, puesto que tú lo has leído y lo has creído y que se complementa a la Biblia, porque en algunos pasajes de la Biblia te lo dice de una manera y en otros pasajes te lo dice de otra manera. Y en los libros apócrifos de otra manera, pero cuando los unes es como un rompecabezas que cuadra todo a la perfección. Por eso es importante que vayamos estudiando los libros que son llamados apócrifos, ocultos, pero no por ello sean eliminados, ni que no sean iluminados por nuestro Dios. Tan es así que son iluminados que aquí Dios nos está entregando la certeza de que es antiguo. Por eso está esta parte de este video, para que veamos cómo todo tiene una razón de ser. Entonces, veníamos leyendo aquí la tradición atribuida a su autoría a Enoc, transito también como Enoc o en inglés Enoch, bisabuelo de Noé. En la actualidad se cree que este texto fue redactado por varios autores judíos entre los siglos 3 a.C., lo que yo les venía diciendo. Muchos piensan que fue escrito 300 años antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque datan a través de los documentos, le hacen pruebas y encuentran, no, este papiro, esta piel es del año 300 a no más del año 300 antes de Cristo. Pero espérame, es una copia. Si yo copio actualmente un libro en unas hojas que acaban de cortar el árbol, pues obviamente van a
encontrar que este documento fue hecho en este tiempo, pero ustedes no saben de dónde lo copié y qué tan antiguo era ese libro donde yo lo copié. Y eso es lo que justamente está pasando aquí. Se van, como dicen aquí en México, se van con la finta. Y no, nosotros nos vamos dando cuenta porque lo que nos interesa es el contenido. El contenido es el que nos va a decir la antigüedad real de este libro, porque nos va a dar conocimiento de tiempo mucho atrás del que nos está diciendo el vamos a decir, el papel, el papiro, la piel en donde fue escrito, que en aquel entonces no había papel, el papel es reciente. Pero sí, para darlo como un ejemplo, para que veamos cómo si encontramos entre los documentos, supongamos, de dentro de 2-3 años, encontramos una piel ya casi pudriéndose, vamos a sacar la lógica de que esta piel, como ya se está pudriendo, pues viene siendo 20 años atrás, pero no, la copia fue hecha mucho más atrás de uno que también ya tenía antigüedad, porque los libros se iban copiando conforme iba avanzando el tiempo, iba avanzando la lengua, porque estos libros iban siendo traducidos a las lenguas en ese momento y tenían que ser copias auténticas para que así el que lo fuera leyendo le quedara bastante claro de lo que había pasado tiempo atrás. Por eso es que encontramos en diferentes idiomas, porque son traducidas al lenguaje de la población de aquellos tiempos. Unos hablaban el griego, otros hablaban el hebreo, otros el arameo. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo se piensa y se tiene ese conocimiento que Él hablaba arameo. Y también el hebreo. Y el griego. Tan es así que dice, si leemos en los evangelios, dice que había unos griegos que querían hablar con nuestro Señor Jesucristo. Si estos griegos no supieran el arameo, ¿cómo se iban a comunicar con nuestro Señor Jesucristo? Y viceversa. Si nuestro Señor Jesucristo no supiera el griego, ¿cómo se iban a comunicar? Eran lenguajes de la época que se tenía como ahora en nuestros días. El inglés, el francés, el alemán, el portugués, el español, son lenguas actuales. Nosotros, como tenemos contacto con los Estados Unidos, conocemos palabras en inglés y ellos también saben palabras en español. De hecho, por eso se logra hacer el comercio. Si no, no habría forma de comunicarse. Recordemos que en la Torre de Babel todos tenían el mismo lenguaje, pero cuando se confundieron no pudieron continuar porque no había comunicación. Así en nuestros días. Ahora hay comunicación y en aquel entonces, en el tiempo de Noé, había esa comunicación de libros antiguos, lo que decíamos, lo guardó en el arca. Tan es así que este libro lo tenemos hasta nuestros tiempos. Y qué maravilla también aquí nos va diciendo nuestro Dios, cómo en el tiempo de Enoc ya estaba establecida la escritura. Sino como es que el libro de Enoc se escribió y lo guardó Noé. Y luego vino a aparecer en las cuevas de Qumran las copias. Si me explico, la escritura no es reciente, es muy antigua. Pero una cosa es la ciencia y otra cosa es lo que dice nuestro Dios. ¿A quién le vamos a creer? A Dios. La ciencia no puede comprobar las cosas. Y miren, que yo les iba a decir mi profesión, pero no, porque vayas a creer que yo quiero presunción, y no es el caso. Yo vengo a poner en primer lugar la palabra de nuestro Dios. Lo que yo sea, eso no importa en absoluto. Lo que importa es nuestro Dios. Así que vamos a continuar. Vamos a seguir indagando de dónde vienen estos documentos, que para estas alturas ya debemos tener la certeza que es un libro antiquísimo, antiguísimo, de tiempo muy atrás. Pero bueno, vamos a continuar. Se conoce otros 3 libros de Enoc: el libro segundo de Enoc, el libro de Enoc y escrito a finales del siglo I o después y conservado en eslavo eclesiástico, el más tardío.
en composición posterior al siglo V. El tercer libro de Enoch, en hebreo, y el Enoch copto en el cuarto, que data del siglo V, y el cual apenas se han encontrado partes. Este artículo solo hace referencia a Enoch 1, y el que nos interesa a nosotros es Enoch 1. Entonces nos damos cuenta cómo el libro de Enoch, que ahorita estamos estudiando en 1, tiene mucho más libros, que son 4 en total, y cómo a través de la historia nuestro Dios ha hecho que se conserven hasta nuestros días. Por eso demos muchas gracias a nuestro Dios de que nos ha permitido conservar este libro. Quiero mostrarles un libro en el cual están reunidos no todos los fragmentos que encontrados en la cueva de Qumran, en las diferentes cuevas. No es tanto, no, este libro se me hace muy importante, por eso se los quiero mostrar. Este libro recoge porciones de Enoch y de otros libros, pero el que nos trae a colación ahorita es el libro de Enoch. Quiero mostrárselo, pero para que yo les muestre este libro, tenemos que estar viendo quién es el autor de este libro. Porque muchos están esperando pruebas, y entonces yo se las estoy dando las pruebas para que vean cómo todo tiene una historia y todo concuerda, todo tiene una razón de ser. Por eso es que lo voy llevando ahorita de la mano, para que vean cómo estas porciones que vamos a leer posteriormente están sustentadas en la historia misma. Tiene pruebas, no es algo ficticio. Entonces, hay un historiador, vamos a decir, muy estudiado del tema de los manuscritos del Mar Muerto, y esta persona se llama Florentino García Martínez. Este autor, Florentino García Martínez, es una persona, pues vamos a llamarle muy interesada en los fragmentos, y él estuvo metido en ello. Vamos a ver su biografía, que dice: Florentino García Martínez, uno de los principales estudiosos de los manuscritos, escribió que, con la única excepción del rollo de cobre, estos textos forman parte de una biblioteca sectaria, hablando de un grupo, pues los rollos forman un conjunto vinculado con concepciones teológicas, escatológicas, morales y éticas. Teológicas, hablando de Dios; escatológicas, proféticas; morales, el comportamiento humano; y éticas igual. Las normas de la comunidad citan y hacen referencia a todos los textos bíblicos y parabíblicos encontrados en el mismo lugar, Qumran, mostrando que los autores se consideran intérpretes legítimos de textos inspirados que están en su biblioteca. El uso de está hablando de que aquel grupo se siente inspirados. Fíjense lo que está diciendo aquí, que aquellos habitantes de aquel lugar se consideraban iluminados por nuestro Dios, inspirados por Él para su interpretación. Y recordemos que ellos copiaban libros más antiguos a lenguaje actual, con material actual de la época en que estaban copiando. El uso del antiguo calendario solar hebreo por la comunidad, y que diferentes del oficialmente vigente en el siglo I después de Cristo, distingue a la comunidad que habitaba en Qumran otras corrientes judías, como los fariseos y saduceos. Entonces ya se van dando cuenta cómo va esto tomando forma. Las concepciones de los miembros de esta comunidad chocan con las de los poderes sociales. En el comentario de Habacuc, primero de Habacuc, capítulo 7, del versículo 2 y 5, rendir culto a las armas e insignias de guerra se considera sinónimo de idolatría.
Así es, como nuestro Dios no permite la idolatría. Así que si tú esperas y rendirle culto a, a una bandera, a un insignia, en el que le ofreces incienso y bailes y todo eso, eso es idolatría. Nada de que la virgencita sutana, no, 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 no. El estandarte sutano, mengano y perengano, no. Eso es idolatría. Entonces, vamos a ver cómo este señor Florentino García Martínez es una persona que se interesó en los fragmentos que se encontraron en las diferentes cuevas de Qumran. Y esta persona, este personaje hizo un libro en la que reunió parte de esos fragmentos y los puso en español. Y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer la liga con el libro íntegro de Enoch. ¿Sí me explico? Por eso es importantísimo. Vamos a ir allá. ¿Quién es Florentino García Martínez? Florentino García Martínez, de Mochales, Guadalajara, España, nació en 1942, doctor en teología por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, es profesor emérito de las facultades de teología de la Universidad de Groningen, Holanda y de Bélgica. Es uno de los grandes especialistas mundiales en los rollos del Mar Muerto de Qumran, de los que realizó la primera traducción científica al inglés y al español. Ha sido director de Qumran Institute, el Instituto de Qumran, de la Universidad de Groningen, y director de la revista Journal of Study of the Judaism, o vamos a decirlo, periódico de estudios del judaísmo. Entonces, ya se dieron cuenta, este personaje se interesó tanto que hizo un libro, el cual yo les voy a presentar. Y este libro es el que nos va a permitir ir sacando cosas muy interesantes. Fíjense cómo aquí Florentino García hizo este libro que está aquí, que se llama Textos de Qumran, edición y traducción de Florentino García Martínez. Y este libro es el que yo les traigo para que vayamos hasta donde... Aquí está. Dice que el libro de la 4Q Enoch. Aquí nos está diciendo que se encontró un libro. Fíjense lo que está diciendo. Vamos a un punto. A ver. Vamos a irnos más atrás para que veamos de dónde viene esto. Ajá. Dice, si el lector recorre atentamente la lista de los manuscritos de Qumran que se encuentra al final del volumen, no dejará de apreciar que, a pesar del gran número de obras reflejadas, el contenido del conjunto es sorprendentemente homogénico. ¿Por qué? Porque está iluminado por nuestro Dios. Es el mismo Espíritu Santo que iluminó a un hombre, iluminó a 2, a 3, a 4, a 5. Y aunque agarren cachitos de cada uno de los libros, de cada uno de los que lo hizo, a través de la inspiración divina, pues va a conservar eso homogéneo, porque viene del mismo. Es como si yo tuviera una secretaria, 10 secretarias, a una secretaria le dicto una cosa, a otra secretaria otra cosa, y así. Total, que cuando se unen los escritos, aunque no están enteros, tienen la misma idea, porque el que lo dio a escribir es el mismo autor. En este caso, nuestro Dios, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, si se añade un apartado en el que colocar todos aquellos manuscritos que son copias de los distintos libros bíblicos, todos los demás textos pueden ser encuadrados fácilmente en uno o en otro de los capítulos que componen este libro. Se trata de una literatura puramente religiosa, de la que la cultura profana no tiene cabida. No encontrará allí ni obras puramente históricas ni obras científicas. Las composiciones que más se acercan a esta categoría
como los calendarios o las obras astronómicas incluidas en los capítulos octavo y otras composiciones inéditas como el 4Q Brontologion, que habría que colocar dentro del mismo apartado. Está penetradas de un interés religioso evidente y han sido escritas y conservadas en función de culto o de la organización de la vida religiosa. Incluso cuando dentro de determinadas composiciones se incorporan detalles científicos, como la lista de los árboles en 4Q Enoch, o sea, en la cueva 4 de Qumran, el libro de Enoch, o la explicación sobre el movimiento de la sangre de una de las copias del 4Q CD. La función religiosa de estos elementos se encuentra siempre en primer plano. No se trata, pues, de una biblioteca en el sentido moderno de la palabra, de un depósito de todo el saber de la época, sino de una biblioteca específicamente religiosa, o sea, de nuestro Dios. No hay basura, no hay Juegos Olímpicos, no hay historia de griegas, no, nada más específico de nuestro Dios. Y bendito sea el Señor que es así. Si no, imagínense que esas historias estuvieran mezcladas dentro de los rompecabezas o pedazos de rompecabezas de los libros que están actualmente sin armar, pues se pone más complicado el asunto. Si de por sí es difícil, súmale aquello, no, se estaría más que complicado. Pero Dios es bueno y nos dejó nada más apartado en ese lugar lo que concierne a Él. Vamos a ver, entonces, de un depósito de todo de la época, sino de una biblioteca específicamente religiosa. Y puesto que entre las obras ahí contenidas un importante número puede ser considerado como representante de una teología y de una praxis sectaria, podemos definir esta biblioteca como una biblioteca sectaria. Si nos damos cuenta, o sea, está hecho por gente que le interesó la palabra de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta nosotros cómo a través del tiempo, cómo Dios nos conservó este libro. Y nos vamos a ir a los fragmentos, porque después de este fragmento vamos a ir a ver de dónde salió este libro. Vamos a ver. Aquí vamos a ir buscando a Enoch porque es lo que nos atrae, pero si se dan cuenta, en esta porción del libro ya está hablando de Enoch. Aquí dice, y a fin de que fuera a preguntar a Enoch, su padre. Pero vamos a seguir, porque esta no nos dice lo que queremos. Pero fíjense cómo nos va dando las porciones. Dejen, antes de que continuemos, de decirles que, por ejemplo, aquí donde dice, está subrayado aquí Enoch, Enoch, no de los hijos del cielo, sino de la Mech, está hablando ahí Enoch. Es una porción de otro libro, no del libro de Enoch. Pero fíjese cómo tiene puntos que todavía no se encuentra este cachito, o sea, todavía no se encuentran estos cachitos, no encuentran todavía dónde, qué sigue. O sea, los pedazos que encontraron pues no permiten traducirlo, porque obviamente pues, no se encuentra. Aquí está, no se encuentran, estos también no se encuentran. Por eso es que está fragmentado de esta manera. Seguimos. Libro de las palabras de Enoch. Vamos a ir más adelante. Fragmento en el año 4 de febrero y se llamó Enoch. Está hablando de Enoch otra vez. Aquí estamos. Fíjense qué bonito. Dice que aquí libros de Enoch. Aquí va a hablar del libro de Enoch. Y aquí en el libro de Enoch lo tenemos también acá. Y fíjense cómo aquí nos dice, menciona el libro de Enoch, la epístola de canónicos de Judas 6, 14 al 16 y segunda de Pedro 2, 4, así como las canónicas de Bernabé y los escritos de Justino del 100 a 165 años, Atenágoras 170, Taitiano 110, 172 del año, está hablando del año, Irineo, obispo de León, del año 115 al 165, Atenágora 170, Tatiano 110, 172, Clemente de Alejandría 150 al 220, y así nos va dando todos estos personajes
que han mencionado el libro de Enoc. También está lleno de contactos angélicos. Esto de abducciones, déjenme decirles que la gente por eso se va con la finta. Estos extraterrestres, pero esto nada que ver con la palabra de Dios. Por eso no dejes que Satanás se te meta. O sea, este prefacio que hizo aquí la persona, del libro de Enoc, nos damos cuenta que efectivamente no sabe en absoluto de las cosas espirituales, como adopciones, como si hubieran venido seres del espacio a reinar aquí, y nada que ver. Nuestro Dios está en el cielo y nada de abducciones. Entonces continuamos, y pertenece al orden de la llamada literatura de género apocalíptico. En cuanto a la soteriología, obsérvese el énfasis sobre la apelación de una conducta retributiva hacia el Señor de los Espíritus. ¿Quién es el Señor de los Espíritus? Nuestro Dios. Prácticamente la salvación está contada en términos de imprecación y castigo, y no de rogativa a favor de los injustos necesitados de ella. Bueno, pues obviamente esta parte lo hizo una persona que no sabe la palabra de Dios, por eso es que habla de esa forma. Pero bueno, hagamos un lado eso y vámonos a la parte número 1 que nos interesa. Fíjense lo que encontró Florentino, o más bien en las cuevas de Qumran, y que lo tradujo Florentino. Fíjense cómo lo traduce. Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que estarán presentes el día de la aflicción para remover a todos los enemigos e impíos. Vamos a ver qué dice el libro de Enoc. Palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirán el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. ¿Se dan cuenta, mis hermanitos? ¿Se dan cuenta cómo este libro que tenemos aquí, que fue traducido del etíope, cómo concuerda con los fragmentos encontrados en las cuevas de Qumran, registrados por Florentino García? Florentino nos está diciendo qué es lo que dice la porción encontrada, y con esto nosotros encontramos que es efectivamente el libro de Enoc, un libro de nuestro Dios. Fíjese cómo dice, palabras de bendición para que bendijo Enoc a los elegidos, justos que estarán presentes el día de la aflicción, tribulación. Fíjense, palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivieran el día de la tribulación, de la aflicción, pero es un sinónimo de la aflicción, para remover a todos los enemigos e impíos. Cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Mientras los justos serán salvados. Amén. Vean nada más, bendito sea y alabado sea el Eterno, que nos ha dejado esta porción. Fíjense cómo está aquí este fragmento encontrado en las cuevas de Qumran. Cómo nos está diciendo que este libro que fue encontrado ahí está. Está lo que los etíopes habían conservado por muchos años, hasta nuestros tiempos, porque tuvo que pasar el tiempo, porque vamos a hacer todavía más historia. Se dice que los judíos etíopes vienen de la reina de Saba. ¿Y quién es la reina de Saba? ¿Ustedes saben? Pues la que se casó con el rey Salomón. Fíjense cómo desde aquellos tiempos, y ya lo estamos viendo, existía el libro de Enoc, y que cuando esta reina se fue, hizo a estos judíos y se llevó las escrituras, una copia obviamente, se llevó una copia y la conservaron su gente. Y aquí estamos viendo que en las cuevas de Qumran tienen la parte, vamos a decir que esta parte es de los judíos, hebreos, israelitas, y esta es de los judíos etíopes. ¿Se dan cuenta que parte del mismo punto? Y aquí vemos que cuadra perfectamente. No es una invención de nadie. Es el libro de nuestro Dios, traído hasta nuestros tiempos, para que nosotros fortalezcamos la fe y para que nosotros veamos
cómo cayeron aquellos espíritus, ángeles del Eterno que estaban con Dios y que fueron rechazados porque les gustó el pecado. Nosotros vamos a ser rechazados si nos gusta el pecado. Nos esperará un lago de fuego y primeramente el infierno. Yo aquí te traigo este libro para que veas que lo que viene ahí es de Dios. Dios te bendiga.